parte de la banda. Vamos a bailar. ¿Listo? 5, 4, 3, 2. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta en este episodio grabado en vivo, número 53. Alejandro, gracias por estar en Cúcuta. Para el que no te conoce, cuéntanos un poquito quién es Alejandro Gómez Cano y nuevamente bienvenido no solamente a la ciudad, sino bienvenido al podcast. Bueno, David, muchas gracias por esa invitación. Antes de presentarme, yo quisiera que pues, le diéramos un aplauso a David a este podcast que está cumpliendo un año de Yo Creo en Cúcuta. Felicitaciones. Te voy a dar dos datos que no sé si lo sabes. 1 de 5 podcasts pasa en el capítulo 20. 1 de 10 podcasts pasa en el capítulo 50. O sea, tú eres 1 de 10 podcasts que lo intentaron y no llegaron a un capítulo 53. 53. Entonces, pues felicitaciones por eso, porque ser muy bueno en esto se requiere de talento, claro, pero sobre todo de persistencia, de consistencia, de disciplina, y eso pues claramente tú lo tienes y estás mandando un mensaje muy poderoso que no solamente lo necesita Cúcuta y Norte de Santander, sino que lo necesita Colombia en cuanto a la manera en la que nosotros vemos Cúcuta. Entonces te felicito. Entonces ahora yo quiero que me feliciten a mí porque mi empresa cumplió 15 años también. ¡Bravo! No lo planeamos. Yo ayer justo estaba en el evento de nosotros de los 15 años de Pantera Makers. Pues hacer una empresa en Colombia es muy difícil, crecer una empresa en Colombia es muchísimo más difícil. Desafortunadamente esto no es algo nuevo, no tiene absolutamente nada que ver con un gobierno de turno. Montar empresa en Colombia es muy, muy complejo, ¿cierto? Casi que todos los incentivos están para no hacerlo. Entonces, pues no, muy contento pues de estar acá, como lo habías dicho ahorita. Yo he tenido la gran fortuna de venir muchísimo a la ciudad de Cúcuta. En el 2015 la conocí, estamos en el 2025, no ha pasado un año en el que yo no venga. He tenido la gran oportunidad de conocer algunas industrias, sectores, textil, confecciones, moda, tecnología. La he caminado, he tenido la oportunidad de ir al barrio de Carora, San Miguel, con los zapateros, en Atalaya. Me encanta la comida de Cúcuta, me cuesta salir de Caos, la verdad, me gusta mucho la comida allá. La verdad quiero mucho esta ciudad y creo pues que de alguna manera tiene un encanto muy único, que de pronto cuando uno mira las noticias son bastante injustas con esta ciudad y con este departamento, pero también cuando uno va revisando un poco lo que tú decías sobre la mentalidad de creérnoslo, de salir a ganar, con todo respeto y con mucha humildad, creo que a los cucuteños también les falta mucho eso, ¿cierto? Y parte pues digamos del trabajo nace de ahí. Nosotros somos Pantera Maker, somos una aceleradora, creo que no me voy a tocar todo el micrófono, perdón, qué pena. Nosotros somos Pantera Maker, somos una aceleradora de negocios en temas de tecnología e impacto. Nacimos hace 15 años en Manizales. Mi socio Andrés Mejía fundó esta empresa. Ellos somos amigos de la universidad. Estudiamos ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales. Yo el último año me fui a vivir a Londres. Necesitaba otras cosas en mi vida. Era barista. Mi socio es mucho más disciplinado que yo, afortunadamente. Y muy metódico, muy psicorrígido, y él tenía muy claro que él no quería emplearse, y él se presenta a Fondo Emprender. No sé si conocen Fondo Emprender. Fondo Emprender es Santidad del Sena, pues que tanto ha hecho, pues digamos, por ayudar a montar empresa, con todas las críticas que uno pueda tener. Fondo Emprender es sino el único fondo que le puede dar recursos a una persona natural para que monte una empresa acá en Colombia, y un capital semilla, y eso ya dice muchísimo. Y existe antes de que hubiera una ley de emprendimiento, 2004, la primera ley de emprendimiento es 2006. Entonces somos de alguna manera hijos de Fondo Emprender, montamos una empresa que no tiene nada que ver con lo que hacemos, pero bueno, Andrés me llama, yo estaba en Londres, y él muy juicioso, él decía, yo quiero ser empresario, me llama y me dice, monté una empresa, pasé a Fondo Emprender, quiere montar esto conmigo, y yo le dije, hágalo, vamos para adelante. Yo no sabía que él estaba diciendo que sí, no tenía ni idea. Yo estaba teniendo una tusa allá porque me dejó una novia en Londres,
y tenía otra tusa porque la novia que había dejado en Manizales ya tenía otro, entonces realmente el panorama no era muy alentador y yo pues como que decía, tengo que ocuparme en otra cosa, entonces vamos a sacar adelante pues digamos como este emprendimiento que 15 años después podemos decir que somos 30 personas, que es una empresa muy remota, tenemos gente en distintas ciudades, en Yopal, en Neiva, en Pereira, en Manizales, en Cali, Medellín, Bogotá, en la costa, hemos tenido personas también por fuera del país, algo que me llena muchísimo de orgullo, un poquito lo mencionabas, en el 2018, cuando yo tenía 31 años, fui a Baupés a trabajar con unos emprendedores allá y ese era el departamento 32 que me faltaba por visitar. Haberle dado toda la vuelta a Colombia y conocer muy bien las diferencias y las necesidades que se necesitan para emprender, que no a todos nos aplica lo que es emprender en Bogotá, ¿cierto? Que no a todos nos aplica lo que es emprender en Medellín, lo que es hacer crecer un emprendimiento desde Leticia, Amazonas, desde Puerto Nariño, Amazonas, desde Cúcuta, norte de Santander, desde Quibdó, Providencia, desde Uribia, Guajira, desde Puerto Carreño, desde Inírida. Eso nos ha llevado a tener una experiencia muy rica en, digamos, esa diversidad, esos retos y ese entorno. Bichada es el único departamento al que hemos ido una sola vez, la mayoría hemos venido muchas veces. No sé cuántas veces he venido a Cúcuta, haciendo la cuenta muy rápidamente, sé que son más de 20, menos de 30. Y bueno, pues muy feliz de estar acá y te agradezco muchísimo la invitación y bueno, ojalá podamos decir un par de cosas que valgan la pena pues para que ustedes se lleven algo a sus casas. Muchas gracias. A propósito de lo que contó Byron de Dale Play, es muy recurrente, no puedo decir que todos los episodios, pero sí gran parte de los episodios sale la conversación de la importancia de trabajar en equipo, como si culturalmente a los cocuteños nos cueste trabajar en equipo, ¿sí? Coloquialmente uno podría decir son muy casa sola, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una reunión de zapateros, los zapateros todos se conocen, pero difícilmente comparten los problemas o comparten lo que les funciona. Y si cambiamos de sector a los restauranteros, pues pasa lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué me parece tan importante la propuesta de Dale Play, aparte de lo que Byron dijo? Porque creo que culturalmente hay que machacarle más. O sea, eso no va a cambiar si nosotros no hacemos unos ejercicios culturales. Claramente la academia, acá nos acompaña, por ejemplo, la vicerrectora de la Universidad de Bolívar, la doctora Yolanda. La academia tiene un aporte fundamental. Espacios como el CUBE son muy importantes, dinamizan. Espacios como el que hay mañana, por ejemplo, de obras por impuestos, que nos acompaña Carmenza, son muy importantes y creo que los gremios pues han venido reconociendo la importancia de trabajar eso, pero a veces solo se da mucho palo. Y esto para preguntarte, Alejo, cuando vas a otra región, seguramente encuentras lo mismo. O sea, no es únicamente que el tema de trabajar en equipo le cuesta a los cocuteños, seguramente, y es la pregunta. ¿Será que también les cuesta a los del Valle del Cauca? ¿Será que también les cuesta a los de Nariño? ¿Será que también les cuesta? Generalmente sí, ese es un tema muy complicado. Es algo que está en nuestra psiquis cultural y social de Colombia. ¿En qué deportes nos va bien a nosotros como colombianos? En los deportes individuales. Ponga usted ya a 2 o 3 colombianos a que hagan algo juntos y no nos da, o sea, en fútbol intentamos y le damos, que la Copa América, que los hombres, que las mujeres, etcétera. Y hay algo ahí que nos cuesta mucho trabajar en equipo. Lo vemos en deportes, pero también lo vemos en la universidad. ¿Cómo hacían ustedes los trabajos en la universidad? Los trabajos en grupo. Ustedes se dividían los temas, yo también, bueno, así, yo también. Nos dividimos los temas, ¿sí o no? Entonces usted hace esto, yo hago esto y pegamos. O sea, la inteligencia colectiva es un músculo que nosotros no nos enseñaron a desarrollar, que otras naciones sí lo han hecho muy bien, Japón, etcétera. Hay una frase muy famosa que dijo un ex embajador japonés en Colombia en los 2000 es como pon un colombiano contra un japonés y te gana el colombiano, pero pon 2 japoneses contra 2 colombianos y te ganan los japoneses, y eso es un poco así. Entonces pasa mucho. Y de hecho, eso no solamente pasa no solamente en Cúcuta, sino es algo muy latinoamericano. Yo no sé si ustedes saben cuáles son las 2 principales razones por las que un emprendimiento se quiebra. La mayoría de los emprendimientos se quiebran en los primeros 3 años,
8 de 10, 7 de 10, 9 de 10 mueren en sus primeros 3 años. Eso pasa en todo el mundo, ¿cierto? Eso no es solamente en Colombia, eso pasa en todo el mundo. Y hay dos principales razones. La primera razón es, hacemos productos que al mercado no le interesa, ¿cierto? Y eso nos cuesta entender que es que yo me enamoré de este producto y el mercado te dice, por ahí no es, por ahí no es. Yo sí creo que los emprendedores necesitan o necesitamos una dosis de terquedad, ¿cierto? Porque sin esa dosis de terquedad no podemos salir adelante. Pero que la terquedad tampoco nos nuble, digamos, esa capacidad de escuchar y de ver lo que el mercado nos está diciendo. Porque cuando el mercado me dice, no me interesa, también me está diciendo por dónde es. Y esa partecita es la que no alcanzamos como a escuchar y a ponerle cuidado. Entonces, principal razón, como 30% de las empresas que quiebran es esa. Y la segunda es acuerdos de socios. Y eso es muy triste, ¿cierto? Porque eso quiere decir que si encontraste un dolor en el mercado, que tu producto lo resuelve, que tienes ventas, que tienes tracción, pero tú no te pudiste poner de acuerdo con otra persona o con otras personas y por lo tanto la empresa muere. Y esa es la segunda razón, y están muy pegadas, es como 30%, 28%, están súper pegadas, por las que las empresas desafortunadamente mueren. Hay otra frase que me gusta mucho, que me imagino que ustedes la han escuchado, es algo muy popular y es, si quieres ir muy rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y emprender, como la empresa que visitamos hoy, TNS, ¿cierto? Giovanni, qué crack. Emprender es una maratón, ¿sí o no? Eso no es una carrera de 100 metros, se parece más a una maratón. Y a los emprendedores a veces nos enseñaron que el emprendimiento era un camino para enriquecerse muy rápido, ¿cierto? Levantar rondas de inversión, etcétera, bla. Hay casos que seguramente les ha funcionado, pero para la gran mayoría, emprender es un camino que es muy largo. Y ese desgaste de ir, de correr esos 42 kilómetros, de darle duro, es un camino que es mejor hacerlo de forma acompañada. Entonces hay muchos retos en educación, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer para que ojalá las personas aprendamos, yo también soy profesor de universidad, para que aprendamos a realmente trabajar en equipo, porque es un dolor, no solamente, como tú dices, no solamente en Cúcuta, esto pasa literalmente en toda Colombia y mucho en Latinoamérica. Parte de la apuesta con el ejercicio del podcast es empezar a identificar entre todos lo que yo he acuñado como la Cúcuta emergente. El término no me lo inventé. Alejandro Salazar nos trae en la literatura el término de la estrategia emergente. Alejandro, con su equipo de consultores de Breakthrough, construye la estrategia para Antioquia. Yo me leo el libro y digo, ¿y quién va a ser la de Cúcuta? Pues yo voy a arrancar y voy a arrancar con el podcast y empezar. Y en esa, digamos que identificación, es claro que ganamos en moda. Tenemos dos verticales dentro de la moda, calzado y confección. Mis zapatos no son Musi por casualidad, son Musi porque somos muy buenos en calzado y una de las marcas es Musi, por ejemplo. Ganamos claramente en minería, con la arcilla, con el carbón, ahí ganamos y nos va muy bien. Pero yo tuve la oportunidad de invitar a Alejandro, recién lo recogí en el aeropuerto, a la empresa TNS. Y ahí nos cambiamos de sector a un sector que a veces pareciera un bicho raro en Cúcuta, porque tecnología, pues pareciera un bicho raro. Si lo hubiese llevado a una empresa zapatera, pues es normal porque somos de vocación zapateros, pero lo lleva a una empresa de tecnología. Si mañana llegas en nombre de Dios a Bogotá, a tus reuniones y te preguntan, oye, ¿y cómo le fue en Cúcuta? ¿Qué tanto le cambia ese concepto de Cúcuta que vienes conociendo hace 10 años después de conocer una empresa como TNS? Mira, Yo he visto varias empresas de tecnología acá en Cúcuta y para mí ha sido muy claro que ese es un gran talento que tiene la ciudad. Desarrolladores, son muy buenos desarrolladores, ¿cierto? Eso no es tan fácil. Hay una vocación empresarial volcada a la tecnología desde hace muchísimos años. Yo no lo podría rastrear, pero que si tienes 30 años, pues pongámosle que mínimo va por ahí. Y han habido muchas otras iniciativas empresariales de clusterización, etcétera, que han estado como muy de la par lo que es textil, moda y clúster de TICS. Entonces yo creo que ahí claramente hay algo muy importante. Y tú ahorita me contabas un poco, yo nunca he llegado a Cúcuta por tierra, vamos a
a confesar eso, pues bueno, no he tenido la fortuna, he llegado hasta Bucaramanga por tierra. Entonces, me estaba sonando un poquito el tema geográfico de las dificultades, digamos, que tenemos desde Cúcuta para podernos conectar con el resto del país. Y esa es, digamos, como la gran maravilla que tiene el software, y esa es la gran maravilla que tiene la tecnología digital, y es que la cordillera, el río, la montaña, no importa, ¿cierto? No importa. Una empresa cucuteña que haga buen software es una empresa global, nace global, nace global. Y le mete un poquito de bilingüismo, nace global, ¿cierto? Sin duda. Otro tipo de industrias que les va muy bien, yo acompañé, como te decía, empresas de modeling, de calzado, etcétera, y exportan a Bahamas, el Caribe lo tienen clarísimo, un tema de tallas en las mujeres, en los jeans, en las Antillas, que acá en Cúcuta lo tienen clarísimo cómo es ese mercado que paga súper bien, dolarizado, México, Guatemala, etcétera. Tienen muy bien cubiertos muchos mercados de Centroamérica, las Antillas del Caribe, pero claramente cuando estamos en manufactura hay unos problemas de escalabilidad, pues digamos unos retos de escalabilidad. Eso no quiere decir que no puedas comerte el mundo, pero puedes comer, ¿cierto? Inclusive no es porque esté acá, y se lo he dicho, yo tengo, la mitad de mis amigos son de Bucaramanga, pero el calzado norte de Santander para mí es mucho mejor que el de Santander, para mí personalmente así lo pienso. Siento que Santander ha sido muy bueno en algo que a nosotros nos ha faltado acá, y es un tema de posicionamiento de marca, que al final pues es intangible que permite vender un producto al precio que quieras. Pero en tecnología, al final del día yo sí siento que lo que más se está premiando es como tal el talento. Y Cúcuta tiene esa gran ventaja, porque todas las otras falencias, y ahorita se está hablando, hoy salió el índice subnacional de emprendimiento, segunda edición, lo hizo el Consejo Privado de Competitividad por la Universidad del Rosario, financiado por la Fundación Bolívar da Vivienda. Yo esta mañana estaba en Bogotá, en la Universidad del Rosario, escuchando el evento, tengo los datos, ahorita hablamos un poquito cómo está Cúcuta, eso está recién salido del horno. Digamos que para mí es muy claro que todos esos otros retos, digamos, de geografía, Cúcuta los puede resolver con tecnología. Tú ahorita decías que yo estaba en el Amazonas, yo ahorita estoy lanzando una aceleradora de bionegocios en la Amazonía colombiana con el DIPLA. Ese sí es un tema, saque usted productos de azaí, de todos estos productos, digamos, de castaña brasilera, etcétera, desde Leticia, donde la única conexión que tienen es por avión a Bogotá, o por río desde Puerto Asís. Usted se puede ir por todo el río Putumayo, 20 días, desemboca en el Amazonas brasilero y se tiene que volver para llegar a Leticia, que no tiene puerto. Todo eso estamos viendo es verdad, pero eso es bien. No tiene puerto, entonces hay que llegar al puerto de Tabatinga, etcétera, pero bueno, llega. Entonces, eso sí es un problema mucho más complejo. Están vendiendo fibra óptica desde el año pasado. ¿Saben cómo llegó la fibra óptica a Leticia? Era un chorro satelital que después lo metían por cable. Realmente llegó hace 2 meses por río, llegó primero de Manaos. Todavía no ha llegado por la selva, que están haciendo ese proyecto para que llegue. Cúcuta no tiene sus problemas. Cúcuta no tiene esos problemas, no tiene esos retos que tiene una ciudad como Leticia. Tiene muchas mejores universidades, tiene una industria existente, tiene muy buenas relaciones comerciales, etcétera. Entonces, al final, si hay algo donde Cúcuta es donde gana, hablando en los términos de la estrategia emergente, porque es muy de Alejandro Salazar, él dice, lo que toca es decir, hay que salir a jugar un partido siempre a ganar, no hay que jugar a empatar o a no perder, hay que salir a ganar. Entonces, ¿dónde gana Cúcuta? Ahí. Pero, claramente, ahí yo creo que se necesita mucha política pública, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ayuden a más bilingüismo, tus claves, yo voy acá, o sea, sin eso, olvídate, no puede ser una empresa global. Creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho en temas de translate y todo eso. Los traductores son, digamos, personas que están con el trabajo muy arriesgado gracias a la inteligencia artificial, pero no es suficiente. No es suficiente que esas tecnologías existan para que una empresa pueda ser global. Entonces, está la oportunidad, pero hay que materializarla. También porque de esto venimos hablando muchos años, por lo menos 10, sino más. Entonces llega un momento en el que uno tiene que decir, hey, si ese es el futuro del Cúcuta, ese es el futuro del Cúcuta, ese es el futuro del Cúcuta, pero ¿hasta cuándo? ¿Sí o no? Hay un momento en el que tú dices, ese es el presente de Cúcuta, acá ganamos, ¿cierto?
a Cúcuta la reconocen es por eso, ¿cierto? Y con el cacao también, que es muy bueno. O sea, yo no sé, tú que le dices al francés, él no puede comprar cacao de Norte de Santander y de Europa por todas estas reglas de carne, no sabe lo que se está perdiendo. Pero, bueno, hay que saber manejar, exacto, total, porque lo estigmatizan mucho y al final del día ni siquiera lo dejan salir. Entonces, hay unos grandes productos con los cuales Cúcuta y Norte de Santander sin duda puede ganar, no solamente en los mercados nacionales, sino hacia afuera. Y el cacao es uno, El café. el café. Yo soy de Manizales, yo sé que nosotros hace rato perdimos esa. En volumen todavía peleamos, pero en lo que son cafés especiales, Norte de Santander, Huila, Cauca, Meta, hacen un café en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí Caldas ya no tiene mucho que hacer. Entonces hay muchas cosas que realmente Cúcuta y Norte de Santander pueden ser totalmente ganadoras. Y cuando hablamos de ganar no es en Colombia, porque la estrategia emergente te dice no es para que ganes acá, es para que ganes en el mundo. Porque si tú ganas solo en Colombia es porque hay algo que no está cuadrando. Un tema de legislación, una regulación que te ayuda y que a los de afuera no te ayudan a ganar, etcétera. Para que ganes en todo el mundo, ¿cierto? Y yo creo que ahí hemos hablado como de 4 ya: café, cacao, textil, confección y tecnología. Sin duda, Norte de Santander debería, ya tiene potencial y lo ha demostrado, pero debería ser dominador en esas 4 industrias a nivel mundial. Alejo, ahora decías que la ley de emprendimiento ya empieza a madurar. Es una ley de emprendimiento que nace en el 2006, Impulsa viene incluso 2 años antes. Hablemos un poquito de los errores y de lo que ya funciona, porque ¿qué es lo que nos pasa a nivel de frontera? Que nos cuesta generar un empleo formal. El otro día conversaba con Giovanni Leal de por qué una empresa paga bien o por qué no paga bien. Y básicamente, cuando no pagamos bien, seguramente no es porque el empleador sea un tirano que quiera someter al empleado y no pagarle bien. Seguramente es porque algo está pasando en esa creación de valor y no se está generando el valor que permite que haya una caja bollante que permita pagar bien. Entonces, si estoy llegando yo a la quincena o a fin de mes con la caja pelada, pues es muy complicado. Este viernes de fin de mes, ahí está mi hermano, este viernes de fin de mes hay que pagar quincena. Y entonces si la caja está fluida, pues chévere y se paga bien la quincena, pero los que somos emprendedores, yo me defino un emprendedor a veces en lo público, a veces en lo privado, pero no importa que esté en lo público, siempre tendré actitud y espíritu emprendedor frente a solucionar problemas. Entonces, esa actitud emprendedora me hace pensar mucho en el empleo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa mucho? Que ante la falta de ese tejido empresarial formal, pues la gente tiene que solucionar y solucionar es salir a hacer lo que tiene a la mano y lo que tiene a la mano puede ser hacer empanadas, puede ser hacer hallacas, puede ser resolver con algún tema de comida rápida. En ese punto, a las alcaldías, a las gobernaciones, desde la política pública, siento que nos ha costado mucho abordar el problema seriamente. Siento que se aborda el problema por cumplir, por generar un indicador, una meta de un plan de desarrollo y decir, atendí X número de personas y cumplí un plan de desarrollo. Pero en el fondo nos estamos quedando de verdad muy cortos y no estamos logrando sacar a la persona del ciclo de la pobreza, ¿sí? O del ciclo, digamos, de la necesidad. Un poco con ese barrido de Colombia, ¿qué es lo que ya funciona o qué no deberíamos estar haciendo? Porque estar haciendo, digamos, más asistencialismo, pues seguramente va a ser más de lo mismo y el problema va a seguir latente. Es muy difícil porque yo creo que ahorita puede haber una crisis de instituciones que tenían un gran conocimiento en temas de emprendimiento y que se ha ido perdiendo en los últimos meses. Pero yo diría lo siguiente, yo creo, a ver, vamos a ser muy sinceros. Todas las leyes de emprendimiento en Latinoamérica en los 2000, como la de Colombia, bueno, la de Colombia fue modernizada en 2019, pero todas las leyes de emprendimiento en los 2000 nacen porque como países éramos incapaces de generar el empleo que pudiera
atrapar, digamos, ese mercado laboral que estaba saliendo de las universidades. En otras palabras, estaban graduándose más personas, más ingenieros, ¿cierto? Más administradores, etcétera, de lo que las empresas podían emplear. Entonces, claro, emprendimiento, ¿cierto? Entonces, ahí hay una trampa muy grande y es confundir el autoempleo y peor aún, el subempleo con emprendimiento. Son políticas distintas. Eso no quiere decir que autoemplearse esté mal, que sí, exacto, lo que tú dices. Si uno tiene que salir, si yo tuviera que salir el día de mañana a vender, o sea, a mí se me da muy bien el guacamole, en serio. Entonces, si yo tuviera que salir mañana a la esquina a hacer guacamole y venderlo, lo hago. No tengo ningún problema con eso, por necesidad, por mi familia, por lo que sea, lo hago, ¿cierto? Eso no quiere decir que todo lo que sea generar, digamos, como una fuente de ingresos se debería llamar emprendedor. Hay algo que le hace mucho daño a la política pública, es cuando dicen que los rapitenderos son emprendedores, es que los que venden vivecitos son emprendedores, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a meterlos a todos en la misma bolsa y no de forma diferenciada, ahí hay un gran daño. Porque el emprendimiento de alto impacto es un emprendimiento. Ah, bueno, hay otra cosa que es fatal y es que le digan a todo el mundo que puede emprender. Yo vivo de esto, pero si algo con lo que yo estoy totalmente en desacuerdo es que a todos los digan, hey, usted puede emprender. Entonces la gente dice, mira, si yo no emprendo, ¿yo para qué sirvo? No sirvo para nada. Falso, o sea, entonces, ¿qué queremos? Somos 50 millones de personas, 50 millones de emprendimientos de una sola persona. ¿Qué país vive de eso? No, lo que nosotros necesitamos es que los que quieran emprender lo hagan, que lo hagan lo suficientemente bien para que paguen unos empleos súper competitivos, porque ahorita estábamos hablando del tema societario del trabajo en equipo. Esos primeros empleados en un emprendimiento son de las cosas más importantes que hacen la diferencia en el crecimiento de un emprendimiento. Esas primeras personas que tú contratas hacen la diferencia, ¿cierto? Entonces sí necesitas un muy buen talento que de pronto no quiere montar empresa, no se quiere preocupar por pagar impuestos. Bueno, todos pagamos impuestos empresariales, por pagar la nómina, ¿cierto? Por todo este tipo de dolores de cabeza que tenemos quienes montamos empresas, quienes se les ocurrió la grandiosa idea de montar empresas alguna vez, de hacer ese tipo de cosas. Claramente necesitamos otras personas, son brillantes, pero quieren emplearse. Es que yo quiero tener una vida más tranquila, que me llegue mi sueldo, disfrutarlo con mi familia, comprarme una finca, un carro, pagar la universidad de mis hijos, eso es maravilloso. Gran plan de vida, porque todos tienen que emprender. Esto no es algo que todos deberíamos hacer. Y desafortunadamente, a veces la política pública en emprendimiento se nos va la mano diciendo todo el mundo tienes que emprender, tienes que emprender. Ahora, ¿sabes yo en qué sí creo? Yo creo mucho en que todos sí tenemos un rol en el ecosistema de emprendimiento, muy distinto, ¿cierto? Hay gente que puede ser inversionista, hay gente que puede ser mentora, ¿sí? Y para ser mentor no hay que ser emprendedor, que también es una gran falacia. Ah, ser mentor tuvo que haber montado empresa. No, no. Yo corro la aceleradora de la Fundación Bancolombia, te lo contaba, se llama Encampo. La mayoría de los mentores son personas que trabajan en Bancolombia, gerentes comerciales, vicepresidentes. ¿Usted cree que el emprendedor no va a querer sentarse con el vicepresidente y no va a atender a Bancolombia porque no montó empresa? No sé si ha montado empresa, pero porque es un empleado de un banco. Obvio quiere saber y tiene mucho que enseñarle el vicepresidente de innovación de Bancolombia a un emprendedor, ¿cierto? Entonces, claramente todos tenemos un rol en el cual podemos ayudar y apoyar al emprendimiento. Pero eso no quiere decir, gravísimo error, que todos debamos emprender. Entonces eso yo creo que hay que saberlo separar. ¿A qué emprendimientos debemos apostarle? Creo yo sinceramente muchísimo a los emprendimientos donde Colombia puede ganar. Emprendimientos de alto impacto basados en la tecnología, emprendimientos basados en los bionegocios, emprendimientos basados en un turismo sostenible, no extractivo, que es bien distinto. Ese tipo de industrias, energías renovables, ese tipo de industrias, y en muchas cadenas de agro, porque al final este mundo siempre va a necesitar comida y Colombia puede producir muchísima comida y no lo hacemos. Esas industrias es en las que nosotros nos debemos enfocar para sacar a los mejores emprendedores que puedan emplear al mejor talento posible, porque se lo va a pelear Procter Gamble, Coca-Cola, Bank of America, McKinsey. Y ojalá esa gente quede empleada en empresas colombianas y le pueda pagar un buen salario, porque esa persona que gana bien viene acá, gasta comida, entonces ese tipo de negocios también florecen, va y viaja, irriga otro pedazo de su salario en el turismo, paga educación, etcétera.
eso genera un círculo, perdón, virtuoso, al cual a veces parece que desestimamos mucho. Sin duda, la generación de riquezas nace desde las empresas. Entonces, a eso es a lo que hay que apostar, no a que todo el mundo sea emprendedor, sino a quienes tengan el talento, tengan todas las habilidades, todas las condiciones habilitantes, perdón, para poderlo hacer, que generen empresas muy potentes, que sean capaces de generar, ojalá sí mucho empleo, pero muy buen empleo, muy bien pagado, muy bien remunerado. Todavía tenemos un reto gigante, la mitad de la economía sigue siendo informal, hay que seguir luchando contra eso. A propósito de que no todo el mundo va a ser emprendedor, no sé a quién le gusta ver Shark Tank, pero por ejemplo, mi hijo es como un asiduo consumidor del contenido de Shark Tank, que me parece interesante porque por lo menos genera unas narrativas positivas en torno al emprendimiento, pero también puede traer, para allá voy, pero puede traer también un mensaje, digamos que confuso, porque la persona que no está con la carne en el asador del emprendimiento puede pensar que sí, con la idea y con el keynote o el PowerPoint debajo del brazo va a levantar su primera ronda. Eso que fue, digamos que muy cierto después de la pandemia, que la tasa de interés estaba muy bajita y que la liquidez fluía en Estados Unidos, pero desde acá, desde la frontera, desde la región, lo veíamos como un mundo lejano, pero Shark Tank lo traía y lo veíamos como posible. Y eso lo que hacía también era generar de pronto la oportunidad de desanimarse muy rápido, porque entonces no conseguí levantar la primera ronda, porque mi tía me dijo que no, porque mi vecina Diana me dijo que no, entonces no voy a arrancar, ¿cierto? Por un lado, positivo la narrativa y tal, pero por otro lado, un mundo que pues, al salir a la calle no es un mundo tan real. No sé, digamos que hasta qué punto desde las regiones eh, el modelo de emprendimiento aterrizado, con los pies en la tierra, ¿cuál podría ser ese modelo aterrizado? Me habían mandado las preguntas a están muy difíciles. La pregunta no la tenía. Hay varias cosas. Y lo voy a decir con mucho conocimiento de causa porque nosotros entrenamos las 3 primeras temporadas de nos hicieron Pitch and Shark y también lo decidimos dejar de hacer en algún momento por otra razón. Bueno, espero no volverlo muy técnico, pero una empresa solo hay unas palancas de crecimiento. Una empresa que quiere crecer se va a apalancar en 3 cosas: ventas propias, deuda o inversión. No hay más. Hay una cuarta, sí, hay una cuarta, patrimonio. Pero bueno, ¿cuántos emprendimientos en Colombia pueden crecer a punta de su propio patrimonio? Es una parte muy minúscula, muy privilegiada, que saquémosla ahí. Digamos que hay 3, ¿cierto? La mayoría de los colombianos y las colombianas podemos crecer al ritmo de las ventas, o con deuda, o con inversión. ¿Sí? Son las 3 palancas. No es o la una o la otra, uno puede usar si quiere las 3, pero no hay más. Entonces, todas tienen luces y sombras. ¿Sí? Cuando usted crece con inversión, hay una gran ventaja, y es que usted está compartiendo el riesgo con otros. Otra persona invierte en su emprendimiento, entonces estamos compartiendo el riesgo. ¿Cuál es la desventaja? Que me estoy diluyendo. Ya no soy dueño del 100%, ya soy dueño del 50, el 40, el 30, el 10. ¿Cierto? Pero pues, el precio de, digamos, como gestionar ese riesgo, ¿cierto? ¿Qué quiere ser? Cabeza de ratón o cola de león, dice por ahí, ¿cierto? O que quiere ser el dueño de una mini chip o tener una buena tajada de una torta muy grande, pero la torta no es toda tuya. ¿Qué quiere ser? No hay una respuesta correcta, no la hay, ¿cierto? Y de nuevo, luces y sombras. Cuando tú vas y buscas deuda, la empresa sigue siendo 100% tuya, ¿cierto? Maravilloso. ¿Cuál es la sombra? La exposición del riesgo, ¿cierto? Si te quiebras, la deuda es toda tuya, ¿cierto? La exposición es toda tuya. Ahí tienes que pagar más. Entonces uno dice, no, pues ventas es el mejor de los mundos, ¿cierto? Porque ¿qué pasa cuando tú vendes? No te diluyes y no te estás endeudando. Pero ¿cuál es la sombra? Va lento. Es la más demorada de las 3. Es la más demorada de las 3 y eso hace que uno de pronto pierda la oportunidad, ¿cierto? Como que la oportunidad que está ahora, no, entonces
no me da para abrir este mercado ahora, pero por el ritmo de las ventas en 18 años lo voy a hacer. 18 años ese mercado ya no lo va a estar esperando usted, ¿sí o no? Eso es un riesgo muy grande. Entonces, ¿qué pasa un poco, digamos, como con el caso de Shark Tank? Primero que nos permitió conocer historias maravillosas, unos emprendedores y unas emprendedoras familiares, muchas de ellas en parejas, ¿no? También lo vemos mucho, ¿cierto? Gente que emprende en pareja, novio y novia, esposos, etcétera, papás con hijos, o personas pues solas o solitarias, de todo vimos, en todas las industrias, etcétera. ¿Cuáles son, digamos, son como las desventajas que luego de ese modelo? Que nos enseña o nos hace creer que la única manera de crecer es buscando inversionistas que nos den un capital para poder crecer a unas valoraciones, etcétera, que nos hagan crecer, yo entrego un pedazo de mi empresa y eso pues digamos me genera a mí unas condiciones en cuanto a la responsabilidad. Y eso no aplica para todas las industrias. ¿Cierto? Obviamente cualquier industria puede recibir inversión, pero la forma en la que las empresas crecen cambia mucho dependiendo de su modelo de negocio. Y sobre todo hay algo que traspasa el modelo de negocio, que es la tecnología. Cuando un negocio tiene tecnología, puede escalar así. Cuando no tiene tecnología, puede crecer. No puede escalar, pero puede crecer, ¿cierto? Entonces eso también cambia un poco las perspectivas, las expectativas de los inversionistas. ¿Qué está buscando un inversionista contigo? Puede buscar dos cosas. Una, lo que buscan tradicionalmente los inversionistas, que es utilidades, rendimientos, dividendos, ¿cierto? Yo soy dueño de un porcentaje, entonces espero que esta empresa genere utilidades y que de acuerdo a mi porcentaje, pues entonces yo reciba esos dividendos. Cuando aparece el venture capital en tecnología, empezamos a ver empresas de tecnología que empezaron a adquirir unas valoraciones muy grandes y que al principio no vendían. Facebook, Twitter, eso no vendía. Instagram. Cuando Facebook compra Instagram, Instagram generaba unos ingresos, pero no tenía claro su modelo de monetización. Entonces empezamos a encontrarnos con unas empresas que generaban muchísima inversión, que atraían muchísima inversión y no vendían. Entonces, si una empresa da pérdidas, ¿cómo gana un inversionista? ¿O No. puede ganar, ¿cómo gana? Con la valoración de la empresa, ¿cierto? Entonces, si yo compro una empresa, si yo invierto en una empresa a una valoración de $1.000.000 y en la siguiente ronda la empresa no vale $1.000.000 sino $10.000.000, así siga sin vender, pero vale más. Entonces yo gano y yo vendo mi parte y gano, ¿cierto? Ese es el modelo del venture capital. Ahora, ya no es tan radical, ahora por lo menos tienen que vender, ¿cierto? Pero muchas de las empresas que generan ingresos no son rentables, ni siquiera generan utilidad operativa positiva, ¿cierto? O sea, margen bruto negativo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ventas menos costos y ya estás perdiendo. Imagínate eso. Sin marketing, sin gastos financieros, sin gastos administrativos. Desde arriba del país, en la parte más arriba, le restan los costos a los ingresos y ya está en rojo. Y hay muchas empresas en el mundo que todavía funcionan así. Uber se demoró. La primera vez que Uber tuvo utilidad operacional positiva fue el segundo semestre del 2022. ¿Cierto? Una empresa que nació antes del 2010, 2009, no sé, 2008. hasta 13 años, no sé, para poder generar utilidad operativa positiva. ¿Sí? ¿De qué vivió todos esos años? Pues, una inyección de valoración, en fin, Rappi tiene unos retos muy grandes ahí, ojalá la logren, ¿cierto? Ojalá puedan cumplir, digamos, esos caminos hacia alcanzar punto de equilibrio, etcétera. Entonces, muchos de esos modelos de negocio parecen un poco como difíciles de entender desde el modelo de inversión convencional o tradicional. ¿Cómo así que una empresa que genera pérdidas aumenta la valoración? Claro, porque va ganando más mercado, más mercado, más mercado. Entonces, la tesis que va detrás de eso es renuncia a generar dividendos, a generar utilidad, captura mercado, porque si adquirir clientes para ti es barato y te dejan mucho dinero, gasta plata, quema plata. O sea, eso dice el playbook y funciona para los que lo hacen bien. Así generen pérdida. Pero cada vez tienen más mercado, más mercado, más mercado. Y la teoría dice, eventualmente la rentabilidad llegará. A Uber le funcionó, a muchas otras no les ha funcionado. Entonces, por eso es capital de riesgo, es altamente riesgoso. ¿Sí? Entonces,
Entonces, claro, cuando nos venden esta foto y entonces yo hago zapatos y voy detrás de un modelo de venture capital, eso a mí no me aplica. Y entonces yo creo que un poco ese es como el riesgo que hay ahí. Así yo creo que uno tiene que pensar y pensar de manera mucho más responsable. Nosotros no somos Silicon Valley, no somos Palo Alto, nosotros somos Israel, nosotros somos Londres, nosotros somos un país rico, pero muy desigual, con mucha pobreza. Entonces, cuando somos un país con tanta pobreza, pues tenemos una responsabilidad social con los muchos o pocos recursos económicos que tengamos. No podemos jugar ese juego de voy a invertir en 50 empresas porque una va a crecer de manera exponencial y no importa que las otras 49 se quiebren. Nosotros en Colombia no. Bien, digo yo, éticamente, ese no es el tipo de empresarios que yo creo que nosotros debamos promover y hacer crecer. Entonces sí necesitamos otro tipo de narrativas, un poco como alrededor de lo que es el crecimiento, de lo que son los vehículos de financiación, apalancados en la deuda. La deuda no es mala, pero es como la relación de los colombianos con el dinero es pésima, ¿cierto? Entonces creemos que tener una deuda es algo, es una tragedia. Depende de la deuda, depende del interés, depende de cómo esté negociada, depende de las formas de pago, depende de tus ingresos, depende de muchas cosas. La deuda puede ser muy positiva. Todas las empresas del mundo han crecido endeudándose, ¿cierto? Pero nosotros hemos satanizado mucho este tema de la deuda porque creemos que de alguna manera si tenemos deudas estamos mal. Yo creo que es un camino donde tenemos que trabajar muchísimo y ahí toca trabajar, que toca trabajar con el emprendedor, no solamente el flujo de caja, no, finanzas personales, porque desde las finanzas personales del emprendedor te vas a dar cuenta que hay muchos tabús en la manera como la persona se relaciona con el dinero y así no vamos a poder crecer o no vamos a poder encontrar otros mecanismos de crecimiento. Parte del mindset de quiero que crezca, quiero que te endeudes inteligentemente. ¿Quién dice eso? Muy difícil. Alejo, para cerrar, quiero... No, tengo más preguntas, pero quiero que disfrutemos de Charlotte, que ya está lista. Pero antes de cerrar, sí quiero que hablemos un poquito de negocios verdes, porque pues siento que hay un potencial en la región importante, pero poco conversamos sobre negocios verdes. Leemos, escuchamos de economía circular, pero cuando una cosa es leerlo, digamos, en redes sociales, otra cosa es hacerlo tangible, apropiarnos de, ayúdanos a dibujar un poquito cómo podría ser o cómo luciría de pronto ese caso de diferentes negocios verdes. Tienen la experiencia ahorita muy de cerca con lo que estás viendo en el Amazonas, pero también lo que podemos hacer acá desde las regiones. Norte de Santander tiene 40 municipios. Acá en área metropolitana de Cúcuta tenemos un bosque seco tropical. Digamos que creo que el potencial está, pero conversamos muy poquito justamente de cómo aprovechar los residuos, cómo aprovechar y meternos en el cuento, por ejemplo, de economía circular y de hacer tangibles los negocios verdes. Bueno, lo primero es que ojalá algún día ese país se dé la oportunidad de darse cuenta de la vivencia que existe en el Catatumbo y que podamos ver el Catatumbo de una manera distinta. Claramente, las noticias que hoy en día recibimos de esta zona del país, pues van en otro sentido. Lo segundo es que cuando empezamos a hablar de bioeconomía, lo que estamos buscando es maneras distintas en que las empresas se relacionen con el entorno. Cuando estamos muy metidos en la Amazonía, nos damos cuenta que la Amazonía, la vaina más irónica del mundo es que estas regiones viven de bonanzas, pero son bonanzas que lo único que hacen es extraer. Entonces, son economías muy extractivistas: oro, coltán, madera, especies, caucho, la marimba, la coca, todo es extraer, 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 la minería, etcétera. Entonces, como que todo ese tipo de cosas lo que hacen es que de alguna manera nuestra relación con la naturaleza sea una relación de ver la naturaleza como una despensa de la cual nosotros simplemente sacamos cosas. Entonces, cuando hablamos de bioeconomía, yo creo que es lo que sí tenemos que buscar. Esto es algo mucho más difícil, que obviamente es mucho más anichado, pero afortunadamente cada vez más hay empresas preocupantes por eso. ¿Qué tipo de modelo de negocio me permite a mí crecer y al mismo tiempo fomentar la biodiversidad? Y eso es una pregunta muy difícil de responder, porque a duras penas uno puede crecer económicamente. Pero a eso hay que empezarle a apostar. Por lo menos si tú no lo tienes claro, mide una huella.
¿cierto? Mide la huella y intenta compensar lo que puedas. Eso es un poco la economía de los negocios verdes, ¿cierto? La diferencia entre un negocio verde y un bionegocio es que el negocio verde compensa y mitiga, mientras que el bionegocio nace en un círculo virtuoso donde crece económicamente y medioambientalmente también, o socialmente también. Eso es algo mucho más difícil de poder conseguir. Pero por lo menos existe una conciencia empresarial, ¿cierto? Una especie de bioética en la cual uno diga, venga, es que realmente cuánto estoy consumiendo yo. Por ejemplo, nosotros en Pantera viajamos un montón, pero nuestro gasto más grande, ¿en dónde está? En las reuniones de Zoom, en las reuniones de Google Meet. Lo que gastamos nosotros en servidores. Entonces uno dice, no, como estoy en mi casa y me conecto por llamada, no hay, no, ahí usted está gastando agua y servidores durísimos. Y además eso queda grabado en la nube, hay grabaciones que las dejamos a 4K, y entonces eso gasta a veces mucho más que un transporte terrestre en una ciudad. Entonces, empezar a medir, ser muy consciente de eso, yo creo que es como un primer paso para poder lograr crecer. Siento que Norte de Santander tiene un potencial turístico gigante y ojalá, y ahorita lo hablábamos con tu amigo que se me olvidó el nombre. ¿Con Ramiro? Con Ramiro. ¿Dónde está Ramiro? Ahí está Rami. No, no fue con Ramiro. ¿Qué más, Ramiro? Ah, con Javier, con Javier. Javier. Javier está acá. Eso, con Javier ahorita estábamos hablando de eso. Sí, un gusto, Ramiro, ahorita conectamos en vivo. Pero con Javier estábamos hablando que ojalá ese potencial que tiene Norte de Santander en temas de turismo sea muy volcado a un turismo que sea muy amigable con el medio ambiente, muy amigable con las comunidades, y que, porque ese turismo también es extractivo, ¿cierto? Cuando un vacation, qué pena aquí te diga los nombres, quiero lo borro. No. Pero cuando un vacation llegue, ¿cuántos saben en el Amazonas? Y entonces llegan todos en un avión, se van para el hotel, comen solamente en el hotel, les venden las artesanías que On Vacation tiene y se devuelven otra vez para Bogotá o para Medellín. No le está dejando absolutamente nada en la Amazonas, ¿cierto? Al contrario, está generando un detrimento cultural muy grande. Ojalá departamentos como Norte de Santander puedan aprender de ese tipo de situaciones que están viviendo el Amazonas, que está viviendo Bahía Málaga o Juan Chaco en el Pacífico, en el Valle del Cauca, para que podamos construir un turismo que realmente la plata le quede a la gente de acá, ¿cierto? Y que sea gente que realmente responda y cuide este ecosistema. Ese tipo de negocios, digamos, de bionegocios, es a los que yo creo que le tenemos que apuntar. ¿Listo? No te he hecho ninguna análisis. No, pues para allá voy. Si alguien tiene una pregunta, le quiero preguntar a Alejo que nos comparta cómo nos fue en el índice y seguimos con el micrófono para alguna pregunta del público. Mientras abre esto, mencioné a Rami porque Rami tiene un ecostal en Sapsurro. Sí, muy bacano. Entonces ahora te conecto ahí con Ramiro by the way. Varias cosas. La primera es que este es un indicador que se está levantando desde el 2024, esta es la segunda edición. Un punto muy negativo para Cúcuta es que es la ciudad con menos registros de emprendedores en la encuesta. En la encuesta, no es que haya menos, es que donde menos emprendedores respondieron a la encuesta. Yo creo que responder a la encuesta es muy mamón, pero la Cámara de Comercio, la ANDI, la Gobernación, la Alcaldía, bueno, todas estas entidades tenemos que tratar de tener una mayor... Es bueno tener datos, ¿sí o no? O sea, ¿para qué no vamos a querer tener datos? Entonces, de las 700 y bola de encuestas que hicieron, Cúcuta tiene 10. La Red Regional de Emprendimiento. Eso sí, fallamos ahí. Pero bueno, nada, lo recuperamos. Entonces, lo primero es que de las 16 ciudades, ¿en qué posición creen ustedes? Con la mano en el corazón, siendo muy autocrítico. ¿En qué posición creen ustedes que quedó Cúcuta? Con base entre la encuesta y datos, muy buena pregunta. ¿Cómo se nota? Me encanta. Entonces, ¿quién me está preguntando? Con base en la encuesta, porque hay una parte de encuesta que mide percepción
Y también se están jalando datos del DANE, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, de Impulsa, de Bancoldes. Entonces está cruzando datos, digamos, nacionales, subnacionales y de percepción vía encuesta. Bueno, entonces, ¿de qué quedó Cúcuta? 12. 10. ¿Quién dijo 10? Muy bien. Acaban de ganar 3 hielitos del bar. 10. Cúcuta quedó de 10, pero le tengo una muy buena noticia. Cúcuta el año pasado estaba de... Entre 23 ciudades, que fue el año pasado, estaba de 16. 16, entonces hay un avance de Cúcuta y me gustaría que miráramos un poco de pronto de pilar por pilar dónde están estos avances. Entonces, hay algo que no se lo van a esperar. Por ejemplo, hay un pilar que se llama pilar de financiamiento. Cúcuta está en el tercer lugar. Solamente por detrás de Medellín y Bogotá. Pero ¿cómo se mide? ¿Como créditos colocados? Se mide a partir de créditos, se mide a partir de Fondo Emprender también, ¿cierto? Y también se toma en cuenta, pues obviamente, el tamaño de la ciudad, porque si no, pues siempre Bogotá, Medellín van a ser los primeros. Claro. ¿Cómo? De tercero, en financiación. Entre las 16 ciudades, primero Medellín, 4.65, Bogotá 4 y Cúcuta 3.78. Como financiación para emprendimiento, sí. Exacto. De último, Sincelejo, Cartagena, Quito. Entonces, algo en lo que uno no se imagina y decir, venga, ¿y dónde? ¿Cierto? Entonces, hay algo que valdría la pena como entender ahí qué está pasando. Capital humano. Pilar de capital humano. Primero, Tunja. ¿Cierto? Bogotá, Neiva, Popayán, Pasto, Medellín, Manizales, Cúcuta, tiene el 8º lugar, estando de 16 también el año pasado. Entonces, es un lugar promedio, pero avanzó 8 puestos. Creo que es la ciudad que más avanzó del índice este año. Capital social. Me acordé mucho de lo que estaban hablando ahorita sobre la resiliencia y todo lo que tú mencionabas, y esto se ve acá. Cúcuta está de 4º, después de haber sido 10º, ¿cierto? Solamente por detrás de Medellín, Sincelejo y, oh sorpresa, Quito, 3º, Cúcuta 4º. Entorno de negocios. Como muy de doing business que hacen de toda la vida, etcétera. ¿Cómo nos va ahí? 16. Sí, man, ¿sí o no? 19. 19 entre 23. 19 entre 23. ¿Cómo? Entorno de negocios. Es como la facilidad de montar una empresa, la facilidad de cerrar una empresa, ¿cierto? Como todo lo que está en torno a hacer negocios. Ahí hay un reto muy grande para nosotros acá en Cúcuta. Pilar de infraestructura, carreteras, ¿cierto? Servicios públicos, tecnología. Ahí nos va bien. 15. Por encima de Pereira, Sincelejo, Montería, Pasto, Popayán, Quito, Florencia y Riohacha. Tecnología, ojo, Diana, póngame cuidado. Tecnología e innovación intraempresa. Esto tiene mucho que ver con dos. Pero no sé si es para la siguiente. No, la otra es generación de conocimiento para las universidades. Tecnología e innovación intraempresa, emprendimiento corporativo, innovación abierta, etcétera. Cúcuta está en el puesto 9. Es un buen puesto. Entre 23. Ahí alcanzaron en el índice final hay 16, pero en algunos índices alcanzaron a mapear 23 ciudades. Ahí todavía hay mucho potencial para seguir creciendo, ojalá muchas otras empresas. Claro, como ¿qué tanto le cree la gran empresa acá? No hemos hablado mucho. ¿Qué tanto le cree acá la gran empresa a los temas de emprendimiento, de innovación, etcétera? De pronto son un poquito, ¿cierto? Entonces, lo que están haciendo ustedes dos no es suficiente para jalonar al resto de la industria, ¿sí? Pero lo tenemos que hacer. Ecosistema innovador y generación de conocimiento, patentes, registro de marcas, bajo 10, bajo 20, puesto 20 de 23. Puesto 20 de 23. Este que es 100% de percepción, desempeño emprendedor, 11, bajaron 3 puestos. Creo que ahí ya terminamos. Ese es como el transversal a todo.
Entonces, no está tan mal. O sea, hay unas cosas en las que nos reconocemos como siempre hemos sabido que nos ha faltado, ¿cierto? Pero hay otras cosas en las que las estamos haciendo bastante bien. Y Cúcuta es una ciudad que viene subiendo puestos en el índice de emprendimientos. ¿Qué necesitamos? Uno, el CUE, la Red Regional de Emprendimiento, que los emprendedores llenen esas encuestas, así nos vaya peor. Pero entre más empresas nos midan, la foto es más real, ¿sí o no? Entonces necesitamos mejor medición acá. Ya el otro año hablamos con el CPC, con la Universidad de Rosario, hablamos con las universidades de acá de Cúcuta, que hay que hacer para que ese registro, para que por lo menos no sean 10. Sí, hay gente que sí, es que uno no se entera. Ese es el problema. Entonces, ojalá que midamos mucho, mucho el registro. Pero segundo, que le creamos realmente a todas las cosas que nosotros como ciudad podemos hacer para volvernos en un referente para el oriente colombiano y pensando en las relaciones que se vienen con Venezuela, que Cúcuta es un epicentro de emprendimiento de alto impacto, muy apoyado en la tecnología para que podamos tener mucho mejor empleo y un capital social mucho más fuerte y cohesionado, que eso es lo que yo le deseo de todo corazón a Cúcuta, que es una ciudad que quiere con todo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por creer en Cúcuta, por estar acá. Voy a dejar hasta acá. Si de pronto hay alguna pregunta antes de bajaros de la tarima, por favor se acerca acá para poder hacer la pregunta. Erika, ven a ver. Porque le voy a dar la tarima a Charlotte, pero antes le quiero pedir a ustedes un aplauso para Alejandro que está acá. Solamente a punta de cariño y de creer en Cúcuta, siempre me dijo que sí. No le estoy pagando un peso, ¿sí? Él me dijo, cuente conmigo, una cerveza y ya, fue muy barato. Muy valioso la presencia de cada uno de ustedes. Les quiero dejar con Mario y con Charlotte. Les contaba que Mario es un invitado del podcast. Mario lo conozco desde hace mucho tiempo. Y cuando tengo la bonita fortuna de conversar con Mario en el podcast, ya Charlotte estaba teniendo mucha forma como proyecto, pero no la atracción, coloquemos en términos de emprendimiento, no la atracción que tiene hoy en día, haciendo giras, hoy en día mucho más escalable con lo que han venido trabajando en diferentes ciudades, han estado, sé que en Bucaramanga, en Neiva, en Medellín, seguramente van a seguir de gira en los próximos días que le he visto la agenda. Entonces, vamos a dejarle la tarima a Charlotte. Muchas gracias a ustedes.